Desde el Kremlin señalan que Vladimir Putin y Donald Trump han coincidido en la necesidad de establecer un diálogo con Corea del Norte. Lo manifestaron durante una conversación telefónica. Sin embargo, la retórica beligerante de Washington en torno a Corea del Norte y otros conflictos genera preocupación entre los líderes mundiales por la seguridad internacional. Acompáñenme, quien ha investigado sobre este tema y tiene más detalles es Javier Sanz. Se encuentra en nuestra redacción para explicarnos un poco cuál es el panorama de estos posibles conflictos internacionales. ¿Qué tal, Javier? Bueno, Diana, ¿qué tal? Viendo las tensiones que actualmente hay en todo el panorama internacional, vamos a analizar los diferentes frentes abiertos que justamente pueden acabar en una guerra real, incluso en un conflicto, ojo, nuclear. Vamos a empezar con uno de los más mediáticos, como no, las tensiones que se están viviendo ahora mismo en la península coreana y sus diferentes protagonistas. El primero, cómo no, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, y con su obsesión de pruebas de misiles, de encontrar ese misil perfecto para él. El 29 de noviembre ya probó uno que posiblemente podría tocar tierra estadounidense. Otro de los protagonistas, Corea del Sur, con los ensayos militares que están haciendo en aguas de Corea, junto con su aliado, los Estados Unidos, que están echando más leña al fuego. Y por último, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con sus agresivos tweets, que una de esas palabras puede ocasionar una auténtica guerra nuclear. No solo este conflicto también, sino el que puede acarrear las relaciones discrepantes que hay ahora entre Rusia y los Estados Unidos, mucho más después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y fíjate, de los Estados Unidos desde el 2016 ya venían planteándose este posible conflicto entre ambos dos países. Se publicó este manual de guerra de la nueva generación rusa, Diana, un manual de prácticamente 70 páginas en el que se podía estudiar y leer claramente cómo combatir esa guerra contra Rusia y contra su ejército militar. Una situación insólita, aparentemente, pero en este caso, sobre este panorama, ¿qué es lo que dice Rusia? Bueno, antes de ir a lo que dice Rusia, también hay que recordar que desde los Estados Unidos, y más concretamente desde la fuente de Washington Beacon, dicen Rusia está incrementando agresivamente su potencial nuclear. Justamente a estas palabras sí ha contestado ya directamente en Rusia, en voz de su presidente, de Vladimir Putin, que dice que justamente lo contrario, que es Estados Unidos con su política agresiva la que está ocasionando esta situación de inestabilidad en la zona. Y además dice que Estados Unidos, de hecho, ya se está retirando de diferentes tratados que guardan la seguridad internacional y también podría retirarse del START 3, que es otro tratado muy importante en la zona. Pese a esto, los Estados Unidos dicen que por su parte ellos siguen trabajando por mantener todo tipo de tratados, y estas eran las palabras que llegaban desde Washington. Se trabajará para reservar y reforzar el tratado sobre misiles de alcance medio y corto. Todo ello envuelto, como no, Diana, por la venta de armas. Además, con un dato sorprendente, ya es que este pasado año 2016, como vemos en ese titular, la industria mundial de las armas, primer aumento de ventas desde el año 2010, con una cifra, Diana, escalofriante, 370.000 millones de dólares de beneficio para las empresas armamentísticas. Esta información resulta fundamental para tratar de entender entonces el panorama de algunas estrategias militares de algunos países. Gracias, Javier. Sobre este asunto de las amenazas a la paz mundial, hemos conversado con el analista internacional Pedro González Muné. Él considera que Estados Unidos es una fuente de agresión, ya que utiliza todos los mecanismos a su alcance para atacar a los que no se posicionan como sus aliados. En primer lugar, hay que entender que los Estados Unidos son un imperio que pierde terreno, pierde poder, un imperio que con esta administración Trump ha perdido la credibilidad en el mundo entero, inclusive entre sus propios aliados, pero es un imperio no más. O sea, ese es el sentido del poder, la famosa palo por la zanahoria. O estás conmigo o sencillamente te ataco en cualquier forma posible. Las formas de terrorismo de Estado de los Estados Unidos, usando drones, asesinatos, intervención en países, no es nada bueno desde el surgimiento del imperio. Y hoy en día es lo mismo. Las guerras se llevan primero en los medios de prensa, en la desinformación, en los ataques verbales, y después, bueno, se llega a las sanciones económicas hasta que al final, bueno, viene la intervención militar. Son los grados y las escalas de la agresión.
Moscú ha criticado el escepticismo estadounidense sobre la retirada de las tropas rusas de Siria. El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, aconsejó al Pentágono que consulte los canales de televisión rusos que han mostrado el regreso de los aviones de este país con sus soldados a bordo a sus bases permanentes. Estas palabras de Konashenkov llegan después de que desde el Departamento de Defensa norteamericano se afirmara que no se había observado una reducción de las fuerzas rusas en el terreno sirio. Además, la defensa rusa acusó a Estados Unidos de engañar al mundo en busca de un pretexto para permanecer en Siria. Afirman que no pueden tener este pretexto tras el anuncio de Donald Trump sobre la derrota del Estado Islámico en Siria y también en Irak, hecha este martes. Y es que la Casa Blanca y el Pentágono emitieron dos declaraciones algo contradictorias sobre el asunto. La misma jornada de defensa de Estados Unidos acusó a Rusia de anuncios prematuros sobre la capitulación de los radicales y expresó la intención de Washington de permanecer en la República Árabe hasta la victoria completa sobre el terrorismo. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó retirar una parte de las fuerzas rusas de Siria al constatar el triunfo sobre el yihadismo. Y sobre el terrorismo en Siria y las relaciones con Estados Unidos también se ha pronunciado el canciller ruso Sergei Lavrov. El titular de Exteriores declaró que ante la prensa que Washington intenta constantemente intervenir en las próximas elecciones rusas mientras acusa a Moscú de injerencia. Existe una interferencia constante en las elecciones rusas. El presidente en varias ocasiones ha ofrecido ejemplos concretos de ello, y la embajada estadounidense también lo hace. Entre otras ocasiones, cuando sus empleados participan en manifestaciones de movimientos opositores, incluidos los no registrados. Por supuesto, los diplomáticos deben monitorear la situación en el país de estancia y enviar sus observaciones a su comando central. Pero participar en la vida política foránea, convocando y dando instrucciones a los opositores, contradice todas las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Moscú ha criticado el escepticismo estadounidense sobre la retirada de las tropas rusas de Siria. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, aconsejó al Pentágono que consulte los canales de televisión rusos que han mostrado el regreso de los aviones de este país con sus soldados a bordo a bases permanentes. La declaración del general ruso apareció después de que el Departamento de Defensa norteamericano se afirmara que no se había observado una reducción de las fuerzas rusas en el terreno sirio. Además, la defensa rusa acusó a los Estados Unidos de engañar al mundo en busca de un pretexto para permanecer en Siria. Afirman que no pueden tener este pretexto tras el anuncio de Donald Trump sobre la derrota del Estado Islámico en Siria y también en Irak, hecha este martes. Y es que la Casa Blanca y el Pentágono emitieron dos declaraciones algo contradictorias sobre el asunto. La misma jornada, la defensa de Estados Unidos acusó a Rusia de anuncios prematuros sobre la capitulación de los radicales y expresó la intención de Washington de permanecer en la República Árabe hasta la victoria completa del terrorismo. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó retirar una parte de las fuerzas rusas de Rusia al constatar el triunfo sobre el yihadismo.